una decisión difícil, pero necesaria. En un sorpresivo video publicado en las cuentas de redes sociales de la CONAIE, el presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, anunció el levantamiento del paro. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente. Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes. La decisión se toma, dijo, después del anuncio del presidente Daniel Noboa de una intervención sobre Imbabura con la fuerza pública. Enfatizó en que este paro dejó 3 muertos, decenas de heridos y comunidades con temor. Este gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones. La CONAIE espera reciprocidad del gobierno y le hacen 4 pedidos: desmilitarizar los territorios de comunidades, la liberación de los detenidos en las manifestaciones, entre ellos los 12 de Otavalo, atención y reparación de las víctimas mortales y de los heridos que requieren tratamiento, la no criminalización de dirigentes y miembros de la CONAIE. Señor presidente, este paro pudo haberse evitado si hubiera existido diálogo y sensibilidad antes de imponer decisiones que afectan a los más pobres. Y anuncia que el movimiento indígena hoy emprenderá sus esfuerzos en la campaña por el no en la consulta popular y referéndum. La decisión de la CONAIE se toma al cumplirse un mes de paralización. A un mes del paro, cuyo epicentro es Imbabura, y con el diálogo cerrado por parte del Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa explicó durante una entrevista en Radio Democracia la siguiente acción que ejecutará para que la provincia retome la normalidad. Estamos tomando ya una decisión más fuerte. Vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Indicó además que está listo un programa de reactivación económica de más de $50 millones para las víctimas del paro, en Imbabura, en el norte de Pichincha y en el sur de Carchi. ¿Eso ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo, que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche, que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos. Y cuando faltan 3 semanas para que los ecuatorianos vuelvan a las urnas para pronunciarse sobre 3 preguntas de referéndum y una de consulta popular, el presidente dijo estar confiado en que la mayoría de los ecuatorianos lo apoyará. No podemos seguir nosotros en ese miedo de la clase política que ahora solo pierde elecciones, de decir, uy, no hagamos elecciones porque capaz perdemos. Si no, nunca me hubiese lanzado yo. Imagínense, yo tenía el 2.4% en el año 2023. Preguntarle al pueblo si desean cambiar una constitución correísta, garantista a los criminales. Como dicen todas las encuestas, que más de 2/3 partes del Ecuador están a favor. Aunque fue consultado sobre el proyecto de constitución que planteará a los ecuatorianos, prefirió no dar mayores detalles, pues sostuvo que eso se conocerá cuando arranque la campaña. Otro de los temas que ha marcado la agenda del Ejecutivo en las últimas semanas es la lucha contra la minería ilegal. Respecto de ello, señaló que continuarán las operaciones y anunció que en las próximas semanas se conocerán buenas noticias en materia de cooperación con Estados Unidos. Se necesita apoyo de países que estén con la misma visión de acabar con el terrorismo, acabar con el narcotráfico, acabar con la minería ilegal. Y si tenemos países que están dispuestos a operar en conjunto, respetando nuestra soberanía, es un momento histórico para el Ecuador decidir eso. Hizo un balance de la situación económica del país y dijo que las medidas que ha tomado han permitido reducir la pobreza, incrementar las ventas y provocar un crecimiento de más del 4%. Inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel. Esta fue la razón por la cual la CONAIE convocó el pasado 18 de septiembre a un paro nacional. La movilización supuestamente arrancaría el 21 de septiembre en todo el país. Sin embargo, eso no ocurrió y hubo manifestaciones solo en algunas provincias. Frente a la poca acogida del paro, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, junto a los líderes de 7 nacionalidades de Pastaza, brindaron una rueda de prensa para anunciar que se unirían a la movilización. Allí expusieron nuevas exigencias. Suspensión y derogación de la 11ª ronda petrolera, cierre del catastro minero, suspensión de
todas las leyes aprobadas que atentan contra los derechos colectivos. Exigimos a jueces dispongan la inmediata libertad de los detenidos. Antes de finalizar septiembre, el rechazo a la consulta popular se radicalizó. No a la constituyente. El presidente de la República con la constituyente quiere eliminar los 21 derechos colectivos. Mientras que las organizaciones provinciales cobijadas por la CONAIE seguían aumentando sus peticiones para deponer la medida de hecho. Exigimos de manera inmediata la construcción del hospital y la vía E35 en el cantón Adolfín. En el Consejo Ampliado de la CONAIE en Quito, el presidente Marlon Vargas ratificó las demandas económicas y señaló que empezarían a trabajar en asambleas comunitarias para promover el no en la consulta popular, pese a que la campaña aún ni siquiera arranca. Reducción del IVA del 15 al 12%. No en la consulta popular. Este mecanismo no responde a las verdaderas demandas del pueblo. Durante la mesa de diálogo que mantuvieron los dirigentes de la provincia de Imbabura con el gobierno, los pedidos se modificaron. Congelamiento del precio del diésel, liberación y reparación a detenidos y heridos, desmilitarización del territorio e infraestructura social. Ya el pasado fin de semana, las demandas tocaron incluso el salario básico. Así como alzan los precios de los combustibles, tiene que ser de $650 el sueldo básico. Así, sin una hoja de ruta clara, ha transcurrido un mes de paralización focalizada. Se destinarán 50 millones. Aseguró además también que todas las vías quedarán expeditas en máximo 48 horas. Estamos tomando ya una decisión más fuerte. Vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas, de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi. ¿Eso de ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos que a base de la violencia quieren exigir. Combate a la minería ilegal. Vamos a seguir atacando todos los focos de minería ilegal y todas esas organizaciones que, apoyando a los mineros ilegales, tratan de afectar la minería legal responsable y tratan de afectar también el comercio nacional, porque es una forma de lavado. La minería ilegal también es una forma de lavado. Hoy pues el oro está arriba de 4.100, la onza Troy, eso de ahí es impresionante. Nosotros cuando entramos al gobierno estaba en 1.700 aproximadamente, hoy está en 4.100, la rentabilidad es impresionante, ya está casi igual o igual de rentable que la droga. Tasa de recolección de basura. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? No estamos ni cobrando $1 más, ni subiendo la electricidad, ni subiendo nada. ¿Qué estamos diciendo? La tasa de recolección de basura, señor alcalde o municipio, cóbrala en su planilla del agua. ¿Por qué? Porque cuando la cobra en la tarifa eléctrica, basada en una fórmula inventada por ellos mismos, la gente dice, pues no, porque el Estado me está subiendo la luz. Pero es la tasa de recolección de basura que ellos mismos están tratando de cobrar más y echándole la culpa al Estado. Asamblea Constituyente. El 16 de noviembre tenemos una llamada. Me comprometo. Bueno, la semana después, que ahí empezaremos inclusive con los candidatos a la Asamblea Constituyente, que yo no seré candidato, vendrán acá a explicar cada parte, en el área penal, en el área de atracción de inversiones, en el área de protección a la libertad de expresión. Todos esos puntos, todos esos detalles se los va a hablar cuando sea la campaña de la Asamblea Constituyente. Ya. Ahora, además, lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la Constitución, que tengan 180 artículos máximo. Crecimiento económico del país. El Ecuador ya, de lo que va del año, ha crecido en un 4%, punto 1. Punto 2, está en récord en ventas. Solo septiembre creció 13.2%. En lo que va del año, cerca del 9% de crecimiento en ventas.
récord depósitos. Yo recibí este país con 43.800 millones en la banca. Hoy hay 58.000 millones de dólares en la banca nacional. Pero ¿cuál es el indicador más importante? Desde el año 2018 no hemos tenido unos índices tan bajos de pobreza como ahora. Está en el 24% según el reporte del primer semestre de este año. Y va a terminar al final de este año en menos de ese 24%. Por eso los correístas están enloquecidos. Por eso ciertos elementos negativos del movimiento indígena están enloquecidos. Porque dicen, este desgraciado, el 31 de diciembre nos va a poder mostrar que redujo la pobreza. Antes, en la Asamblea Nacional, el jefe operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Dávila, reconoció que lo que se ve en el video de la muerte de Efraín Fuérez en el marco de la protesta indígena en Cotacachi, Imbabura, no fue uso progresivo de la fuerza. Nunca yo he recibido una orden, ni he dado una orden de que salgan a violentar. Esto sí es violentar, esto no es de uso progresivo de la fuerza, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza. Hay dos investigaciones, una reservada en la Fiscalía y otra interna en las Fuerzas Armadas. Desde el lado judicial no hay procesados penalmente. Para ello, primero se debe reconocer a quienes aparecen en el video de las cámaras de seguridad el 28 de septiembre, cuando Fuérez fue herido con proyectiles y militares golpean a quien buscaba protegerlo. La Organización de Derechos Humanos INRED informó a Ecoavisa que la Fiscalía ha solicitado en reiteradas ocasiones la información del personal militar que intervino ese día. No se la ha remitido. Lo mismo con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Les preocupa la demora en la entrega de los registros a pesar de la obligación que tienen las instituciones del Estado de entregar lo solicitado por la Fiscalía. Otra investigación que avanza a paso lento es la muerte de José Guamán, ambas como uso ilegítimo de la fuerza, que podría tomar el rumbo de ejecución extrajudicial, aunque eso dependerá de las conclusiones a las que llegue la Fiscalía. ATM. Según la policía, fueron 4 meses de investigaciones que llevaron a sus unidades tácticas a efectuar allanamientos desde la madrugada de este miércoles en los cantones Vinces, en Los Ríos, Tosagua y Flavio Alfaro en Manabí y Balsar, Salitre, Palestina, Playas, Naranjal y Guayaquil en Guayas. 9 fiscales participaron de estas intervenciones. En el puerto principal se ejecutaron en sectores como Sauces, La Garzota y Urdesa al norte, detalló el ministro del Interior, John Reinberg. 6 personas detenidas. Ellos están por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho, intimidación, evasión de detención, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, falsificación de documentos públicos. Reinberg describió un modus operandi que, según él, funcionaba desde el interior de la ATM y tenía vínculos con un grupo criminal. Son los Chone Killers a quienes se ha identificado que está trabajando con esta red que hay en el interior de la ATM. Entre $5.000 y $7.000 es los primeros valores que me han llegado, que han estado pagando. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y pagaban por boletas de excarcelación que a través de la procuradora los sacaban y eran boletas falsas, que si el juez determinaba que tienen que ir al centro de detención penitenciario, no lo lleven para allá y lo movían o a una clínica para que esté más cómodo. Durante uno de los allanamientos en Urdesa se incautaron documentos judiciales falsos, papeles de la revisión técnica vehicular de varios cantones, equipos tecnológicos, credenciales de la ATM, celulares, entre otros. La persona que encabeza eso es un supuesto abogado, ha estado trabajando de esa forma y él no es abogado, no tiene título. Hay 2 personas de la agencia de tránsito que son miembros de los que están en la calle patrullando. Tenemos a la procuradora y 2 abogados más. La procuradora es ex esposa de Jorge Viteri Reyes, quien es el jefe de compras públicas de la ATM. La mujer, a quien el ministro señala como procuradora jurídica de la entidad, tiene el cargo de coordinadora de patrocinio judicial y extrajudicial, según el sitio web de la ATM. Que la nueva presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Yuri Colorado, ha dado a conocer algunos de los puntos, entre ellos cómo va el pago a los municipios del país por la deuda que mantenía el gobierno nacional. Ha dicho que el diálogo será importante para lograr los acuerdos y que se cumpla con las exigencias que se hacen desde los 22 municipios del Ecuador. Esto fue lo que señaló.
Bueno, yo creo que el enfoque ahí no es el adecuado. Hay un serio problema en la caja fiscal que es de conocimiento público, pero sí quiero decirle que en los próximos días vamos a sincerar esa cifra que no es la real que se adeuda a los municipios. Hemos trabajado de manera muy coordinada con la señora ministra de Finanzas, con la ministra de Gobierno, para poder atender esta realidad que efectivamente tenían los GACs, incluido el de Muisne, que estaban pendientes 3 meses de pago en algunos casos y había una diferencia en algunos del año anterior. En todo caso, tengo que explicar a nivel nacional que hemos logrado hacer muchas mesas de trabajo con los alcaldes y alcaldesas del país y muchos nos hemos solicitado la metodología de pago e inversión. ¿Qué significa esto? Que vamos a invertirle los recursos del modelo de equidad territorial de manera voluntaria al Estado. Es decir, al momento que yo ya tengo bonos, puedo hacer un canje apegado a normativa en cualquier casa de valor a una tasa mínima, en este caso del 1%, otros han logrado hacerlo del 0.50. En todo caso, Muisne ya tiene las 3 asignaciones efectivizadas en las cuentas. Eso nos ha permitido pagar sueldos y salarios del mes de septiembre. En todo caso, y esta dinámica se está repitiendo en las demás alcaldías. Hasta ayer se había cancelado $10 millones de los valores pendientes del año 2023. Luto en la música y dolor en la gente que más seguía a la Grande del Ecuador. El público de Paulina Tamayo se reencontró el día del funeral. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura fue el escenario de este último reencuentro en el que la familia de la Grande de la música nacional pudo dimensionar ese cariño que caló profundo en la gente. Que cambió su vida, gente que me trae como estos regalitos, que me dejan estampillas y agradecerles por tanto amor. Yo sabía que era querida, pero no tan amada como ahora se ha demostrado. Prácticamente 24 horas seguidas de visitas constantes, ininterrumpidas, con interminables filas de quienes fueron sus más leales seguidores. Esta despedida, por supuesto, fue con música. Su música, yo la llevo en la mente y en el corazón. Música que motiva los aplausos y arranca lágrimas. Rosa Viera llegó desde Tumbes, en Perú, para despedir a su querida Paulina Tamayo. Cuenta que allá sus canciones suenan todo el día. Me gusta la música de ella. ¿Usted vive en Perú? Sí, una linda mujer. Y lleva de recuerdo en su celular un mensaje de saludo que recibió hace unos meses. Mira, Rosita Viera del Perú, qué pena que no alcanzaste a llegar, pero te mando este video con todo corazón. En esta capilla ardiente no han dejado de sonar las canciones que fueron éxito por más de 4 décadas. Los periodistas que la siguieron destacan la trayectoria de una mujer que se codeó con los grandes y que puso al pasillo en un lugar de privilegio en la música. Paulina incursionó de la manera más exitosa y gracias a ella muchísimos ecuatorianos aprendieron y aprendimos a querer nuestra música, a disfrutar de nuestra música y a mantenerla vigente. Su esencia, su corazón, su alma, su voz, su estilo, su identidad, una verdadera institución en nuestro país. Hay un legado de arte que se... Nosotros como artistas, encontrar otra Paulina Tamayo, yo creo que no se va a dar. Luego del funeral se preparó una misa en la Basílica del Voto Nacional en el centro de Quito y con ello se habrá despedido a la Grande del Ecuador. De Paulina Tamayo queda su voz, su interpretación, su música. Hemos llegado a la parte final de las noticias más importantes de la jornada. Gracias por preferirnos. No olvides suscribirte para estar al tanto del día a día de la realidad nacional. Sublime Ecuador.